El Seagull 1963 es probablemente el reloj chino más famoso del mundo y además uno de mis favoritos, no solo por su historia o por su movimiento, sino por lo que representa dentro de la relojería mecánica. Aún así sigue existiendo mucha confusión sobre cuál versión comprar. Basta con buscar información para verlo, distintas marcas, diseños casi idénticos y explicaciones que no siempre coinciden. De ahí surge una pregunta que se repite constantemente. ¿Cuál es el Seagull 1963 original? En mi caso, la primera referencia clara que tuve sobre este reloj vino del trabajo de Just One More Watch en 2021. En el canal publica un video en donde hace una investigación y un análisis que tuvo un impacto enorme y puso sobre la mesa una duda que muchos ya tenían. ¿Qué versión del Seagull 1963 podían considerarse auténticas y cuáles no? La investigación que presenta ese video llega a una conclusión concreta. Para ese momento histórico, el Seagull 1963 oficial era el que vendía directamente Seagull a través de sus canales oficiales. En específico se señalaba una edición especial de 34-1963 como representación clara del modelo respaldado por la marca. Ese video fue para muchos, incluyéndome a mí, el primer marco sólido para entender el Seagull 1963 y ayudó a ordenar una conversación que hasta entonces estaba dominada por comparaciones visuales y poca claridad histórica. Con el tiempo ese criterio se vio reforzado desde otros espacios, en particular el trabajo de Atrapando el Tiempo, que después de investigar el tema durante años y ponerse en contacto directo con la propia marca, plantea una postura editorial clara. El Seagull 1963 original, entendido como producto oficial, hoy es el que fabrica Seagull y se vende a través de sus canales autorizados. A partir de esa verificación directa se señalan como modelos oficiales los Seagull 1963 vendidos directamente por Seagull tanto en su sitio web como en su tienda oficial. Entre ellos se encuentra la D304, reedición original, edición especial 1963 de 40 milímetros, así como versiones conmemorativas más recientes como la edición 60 aniversario y un reloj destinado para el público internacional. Hasta aquí todo estaba claro para mí, con un consenso bastante sólido sobre qué versiones podían considerarse oficiales y por qué. Hasta hace unos días vi el video de Dando la Hora con Alfredo. Este video reafirma lo que ya sabíamos sobre el Seagull 1963 como producto oficial de Seagull, pero añade un elemento importantísimo a la conversación. Thomas, el trabajo que realiza Alfredo es importantísimo porque confirma y amplía. En su viaje a China visita la fábrica Seagull y el Museo de Relojes, documentando de primera mano que las versiones oficiales actuales del Seagull 1963 se producen y se distribuyen directamente desde Seagull. Ese punto queda reforzado y fuera de duda, pero al mismo tiempo Alfredo abre la conversación. No se queda únicamente con la versión institucional, trae a la mesa a Thomas, lo entrevista directamente y permite contrastar por primera vez lo que durante años se venía diciendo en artículos y foros con la experiencia en primera persona de uno de los protagonistas de esta etapa previa. Y lo interesante es que Thomas no era un hombre nuevo, su nombre ya había sido mencionado incluso en el propio video de Just One More Watch. En aquel momento la mención estaba ahí, pero no ocupaba el centro de la conversación, porque lo importante estaba puesto en distinguir lo oficial desde el punto de vista de marca visto con distancia. Eso también habla del valor periodístico de este trabajo. Durante años lo que se decía de Thomas provenía de referencias indirectas, en artículos especializados y sobre todo en comunidades de coleccionistas, en hilos de What You Seek dedicados al Seagull 1963 y a sus variantes se discutía el origen de las primeras reinterpretaciones modernas y se asociaba su nombre con Hong Kong y con la reaparición temprana del diseño en el mercado civil. Esa información fue retomada y traducida en espacios en español como Hablemos de Relojes, donde usuarios recopilaron fuentes anglosajonas y reconstruyeron el contexto histórico del 1963 moderno. También se citaban referencias a foros chinos y de Hong Kong, donde se hablaba de ferias relojeras, contactos comerciales y de la circulación temprana de estas piezas. El consenso que se fue tomando era claro. Thomas aparece como la primera figura asociada a la venta de una reinterpretación moderna del Seagull 1963, décadas después del reloj militar original y antes de que el Seagull retomara el modelo como producto oficial. Fue el primer regreso real del diseño al mercado civil moderno. Por eso su papel es tan relevante, no porque defina lo que el Seagull 1963 es hoy, sino porque explica cómo volvió a existir. Esa primera reinterpretación puesta a la venta genera visibilidad, interés y demanda real, y después, con ese terreno ya preparado, cuando Seagull recupera el modelo, lo integra a su catálogo y lo convierte en el Seagull 1963 oficial que hoy conocemos. Hoy sabemos además que Thomas es el propietario de Red Star y eso añade una capa más a la historia, porque si bien las versiones oficiales actuales se producen desde Seagull, la existencia de Red Star y su vínculo directo con Thomas
permite entender por qué muchas personas han considerado esas piezas como algo más que simples reinterpretaciones sin contexto. Podría pensarse la versión de Red Star como una versión oficiosa o históricamente vinculada por la relación directa con quien estuvo asociado al primer regreso moderno del diseño. Esa es una pregunta que hoy se puede plantear precisamente gracias a la investigación de Alfredo, no como una afirmación cerrada ni como una equivalencia con la versión oficial del Seagull, sino como una lectura más amplia y honesta de la historia. Y ese es el verdadero valor de todo este trabajo. Ya no tenemos una sola narrativa ni una historia fragmentada. Ahora contamos con un marco más amplio donde el presente oficial del Seagull y el pasado asociado a Thomas no se contradicen, sino que se explican mutuamente. Porque el Seagull 1963 no es solo un reloj, es una historia que volvió a existir antes de ser oficializada.